Dale, mano, de una. Hágale, pues. Bueno, ya ven la pantalla. Sí, señor, ya se ve. Bueno, comenzando, pues definimos los conceptos necesarios para la guía, que es periodo y frecuencia de muestreo, el ancho de banda, la cuantificación de una señal, el error de cuantificación, el aliasing y respondimos las preguntas que estaban en la guía. Bueno, hágale, pues lea para todos, mano. Listo. Entonces, como periodo y frecuencia de muestreo, decimos que es el número de muestras por unidad de tiempo que se genera a partir de una señal continua. El ancho de Ok. banda es el número de datos que se pueden enviar o transferir de un punto a otro durante un tiempo específico. La cuantificación de una señal, Espere, eh, espere, espere, espere. sí, Ancho de banda, ¿sí? sí, Ojo con esta definición que ustedes tienen ahí. O sea, no es que esté mal. Lo que pasa es mm, que esa definición es propia de lo que se maneja en el tema de comunicaciones, ¿ok? ok, Sí. Tiene que, pues cuando, por ejemplo, no sé, ustedes están todo este cuento ahorita de que el 5G y todo ese, o que la generación tres de los celulares o ese tipo de vainas, sí, entonces uno va ahí y se pone a leer eso, entonces dice, ah, sí, mire, la generación 5G, entonces es de yo no sé cuántos gigahertz, por ejemplo, sí, cosas de ese sí, estilo. Bien, entonces ahí cuando están hablando de eso, el ancho de banda al que se están refiriendo, esos no sé cuántos gigahertz o megahertz o lo que sea, ¿sí? O las estaciones de radio en el radio, sí, están hablando es de esto, del ancho de banda, sí, en el cual los datos se están transmitiendo y obviamente eso tiene que ver también, pues, o mejor dicho, tiene una influencia directa, sí, en cuánta información, cuántos datos yo voy a ser capaz de transferir en unidad de tiempo. Por eso a medida que ustedes van viendo las diferentes generaciones de celulares, por ejemplo, ¿sí? Entonces van aumentando desde la primera generación a la segunda, a la 3.5, 4G y ahora 5G. ¿Sí? Ustedes revisan, leen y se dan cuenta que cada vez la frecuencia es más alta, ¿sí? El ancho de banda es más grande, ¿sí? Entonces, por eso se pueden transmitir cada vez más cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la segunda generación, pues eso era impensable hablar de cosas con video, ¿sí? Ya en la 3.5 y 4 pues sí era posible, bajo algunas condiciones muy particulares, y se supone que el 5G sí ya es una vaina que definitivamente tiene que funcionar muy bien para hacer transmisión de video ahí por el celular. Bien, y eso es porque el ancho de banda es más grande. En este contexto de las señales, ¿sí? Hacemos referencias más que toda la última partecita de la definición, ¿sí? Es el intervalo donde la señal tiene su mayor potencia, es decir, donde hay más energía, donde hay más datos, donde todos los datos están principalmente concentrados, ¿sí? Cuando veamos la parte de análisis frecuencial, vamos a entender un poquito más esto, ¿vale? Pero ojo, ok, hay que tener claro el contexto, ¿sí? De lo que se está hablando. Una cosa es en comunicaciones, otra cosa es acá. No quiere decir que los dos conceptos no sean cosas totalmente diferentes, no, están muy, muy, muy relacionados, pero, ¿sí? Sí hay que tener como claro cuál es la diferencia o cuáles diferencias podría llegar a haber cuando se está hablando en comunicaciones a cuando estamos hablando acá en procesamiento digital de señales, ¿vale? ok. Listo, sigamos. Bueno, sigue lo de cuantificación de una señal, Ajá. que es la cantidad de divisiones que se obtienen en el muestreo de una señal. El error de Ujú. cuantificación, Espérate, espérate. ¿Está claro eso? O sea, pues ahí la definición está muy concreta, es clara, pero no sé si a los demás presentes por acá sí entienden bien lo que su compañero está diciendo, lo que Diego está diciendo. Sí, profe. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Para todos es claro? ¿O alguien quedó Señor. como, uy, espere, ¿de qué me están hablando?
Profe, Ah, sería señor. algo así como en el caso del ejemplo del código las 18, pues en ese caso serían 17. No me acuerdo que es 18 o 17. En el ejemplo de uno que nos dejaste del código de MATLAB, Sí. tomaba 18 muestras, entonces serían como los 17 pedazos que habían entre muestra y muestra, No, 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 no. Eso de los 17 o 18 muestras, sí, tiene que ver con la frecuencia de muestreo. Esto es diferente. La cuantificación de la señal, sí, sí, yo sí decía que podía haber confusiones aquí. Dice, es la cantidad de divisiones que se obtienen en el muestreo de una señal. Ojo con eso, ¿sí? Cuando estamos hablando de estas divisiones, hablando de la cuantificación de la señal, ¿sí? Es en las unidades, por ejemplo, de voltaje. Es en el sentido vertical de una señal. ¿Ok? El muestreo ocurre en el tiempo, ¿sí? Pero la cuantificación ocurre es en el eje vertical, ya no sé, las unidades que sea voltios, unidades de fuerza, por ejemplo, como Newton, presión, ¿sí? Es en esa variable, no en el tiempo, donde ocurren estos niveles, ¿sí? O sea, esta cuantificación tiene que ver con el número de bits del, del conversor análogo digital, ¿sí? Seguramente más adelante lo vamos a ver. ¿Vale? Pero ojo, no se me confundan acá, ¿sí? Diego, Listo. ¿sí? Entonces, Tenemos, ahí toca como revisar un poquito esta definición, ¿sí? Porque sí se puede prestar para confusiones, ¿sí? Porque aquí dice que se obtienen en el muestreo. O sea, no quiere decir que esté mal, sino que toca aclarar, ¿sí? Que no es algo que ocurre en el tiempo, ¿sí? No es cuando yo cojo el tiempo y lo divido o lo parto, así como estaba en el ejemplo ahí en MATLAB. ok. Sí, inicialmente no. Esto ocurre es en los niveles de cuantificación, desde el mínimo hasta el máximo de la señal, en cuántos pedacitos o en cuántos niveles voy a dividir eso. ¿Ok? A eso es que hace Ok, referencia esta parte. ¿Vale? listo. Listo, siga. El error de cuantificación, que es considerado como la diferencia que se obtiene entre la señal de entrada y la de salida, y a eso se le conoce como el ruido. Listo. Preguntas. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Sí, profe. ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, digamos que sí. La que sigue. El aliasing, al utilizar una frecuencia menor a la necesaria, se produce una distorsión, y por esto se generan señales en intervalos de tiempo diferentes a la original. Ujú. ¿Es claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. O sea, Sí, ojo con cuando yo pregunto, o sea, yo sé, todo el tiempo estoy, tiene preguntas, porque siempre hay cositas, ¿sí? Siempre hay cositas, ¿sí? Cuando Profe, normalmente uno una está, pregunta. señor, Johan, Por cuénteme. ejemplo, ¿cómo saber cuál es esa frecuencia necesaria? Exactamente, ¿sí? No es Esa por es una el, muy buena pregunta, no es ¿sí? por el teorema de One Night Quiz, que algo así era. Esa es una parte, ¿sí? O sea, eso nos da un límite, ¿vale? Ese método lo que permite es no llegar al aliasing, el de. Sí, 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 o sea, así como ustedes dicen, o sea, el teorema de Nyquist-Shannon, ¿sí? ¿Qué dice? A ver, alguien, no sé, alguien diferente a Diego, que es el que nos está mostrando la tarea. ¿Qué Si no dice el estoy, dichoso teorema si de no estoy Nyquist? mal, si no estoy mal, decía que como que la frecuencia de muestreo tiene que ser como el doble a la frecuencia original, algo así era. Mayor al doble Mayor al doble. ¿De qué? ¿Doble de de, qué? de la frecuencia de la señal análoga. Ujú. Mire, por ejemplo, aquí en la pantalla, ¿sí? Lo que nos está compartiendo Diego, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta señal que dice ahí x de t igual 3 coseno 2 pi 15t más 4 seno de 2 pi 25t menos 3 seno de 2 pi 20t. Entonces pregunto yo, ¿cuál es esa frecuencia que yo voy a utilizar para decir que tengo que buscar algo que es el doble de esa? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa frecuencia que debo usar ahí?
La La mayor. mayor alta de La de las tres. 20 es la más alta, ¿no? A ver, La de 25. la de 25. ¿Por qué la de 25? Porque es la frecuencia máxima. Pero ustedes ahorita me dijeron, no, es que tiene que ser el doble, sí, o sea, alguien me dijo, es que es el doble a la frecuencia de la señal. Yo pregunto, de esta señal x de t, que está ahí en la ecuación 1, ¿cuál es la frecuencia de esa señal? Profe, pues para eso toca sacar la frecuencia de cada una y a eso toca sacarle máximo como un divisor y ahí ya saca la Ujú. frecuencia de toda la señal. ¿Y cuánto da la frecuencia de toda la señal? Creo que da 5. Da 5, ¿sí? Pero no me la quite, Diego, deje ahí la ecuación, ¿sí? 5, claro, si uno tiene 15, 25 y 20, ¿cuál es qué? ¿Cuál era? Máximo como un divisor. Máximo común divisor, muy bien, pilas, ¿sí? Máximo común divisor. El máximo común divisor entre 15, 25 y 20 es 5. Entonces, esa sería la frecuencia de esta señal x de t, ¿vale? Pero entonces uno dice, bueno, si voy a tomar esa para buscar la frecuencia de muestreo, pues mínimo el doble, pues el doble de 5 sería 10. Está por debajo del 15, 25 y 20, o sea, paila, esa no es. Tiene que ser la máxima, ojo con eso, ¿sí? No se me confundan. La máxima, entonces vuelvo y miro. 15, 25 y 20, la máxima es 25, ¿sí? Entonces tengo que tomar ese 25 y decir, tiene que ser algo por encima del doble de 25. Sí, el doble de 25 es 50, entonces tiene que ser algo por encima de 50 Hz. ¿Está claro? Hola. Sí, señor. Sí, señor. Y Sí, señor, sí, señor. Johan que estaba Sí, señor. preguntando que cómo es que encuentro ese valor. Pues este es un primer criterio, ¿sí? Digamos que el teorema de Nyquist-Shannon nos da el límite por abajo, o sea, mínimo tanto, o sea, mínimo 50, y ni siquiera 50, tendría que ser realmente algo más que 50, ¿sí? Y de ahí para arriba, hipotéticamente cualquier cosa, ¿sí? Pero entonces uno dice, ¿y eso tiene un límite máximo hasta donde yo pueda llegar con la frecuencia de muestreo? ¿Cuál será el límite máximo? ¿Cómo puedo yo establecer ese límite máximo? El teorema de Nyquist-Shannon me da el límite mínimo. ¿Cuál será el límite máximo? Profe, pues no sería, el límite máximo sería lo que o sea, lo que mi computador pueda procesar, Sí, en teoría eso. Sí, porque hay pues varias cosas. si yo puedo tomar 1000 muestras por segundo, pues sería lo más adecuado, pero pues una cosa es querer y otra cosa es poder. Exactamente, sí. O sea, una cosa es querer y otra cosa es poder. Yo puedo decir, sí, por ejemplo, lo que estaba diciendo Esteban, ¿sí? Oiga, yo puedo tomar 1000 o 10.000. ¿Por qué no tomo 100.000? Pues sí, pues, ¿quién dice que no? Hasta ahí uno puede decir, sí, todo eso, todos esos valores que estamos mencionando, pues cumplen de sobra, ¿sí? El requisito del teorema este de muestreo. Otra cosa es, bueno, ¿qué puedo alcanzar a procesar en mi máquina? Uno. Y el otro es que esa es una cosa a la que pues normalmente se enfrentan y es que pues uno tiene que mover los datos de un lugar a otro. Es decir, ustedes lo capturan, por ejemplo, en la STM. En la STM alcanzan a hacer una partecita del procesamiento, pero seguramente otra parte del procesamiento lo tienen que hacer en otra parte, no sé, en el computador. Entonces ustedes tienen que transmitir los datos desde la STM, por ejemplo, al computador. Bien. Entonces ahí, ese canal por donde ustedes van a pasar la información también impone eh, restricciones. Es decir, la máquina puede ser capaz de hacer las operaciones en menos del tiempo que toma entre una muestra y la siguiente. Si la máquina podría hacer las operaciones ahí. ¿Mm? Pero si su canal de transmisión no le permite enviar ese número de muestras, pues tampoco. Entonces tiene uno que encontrar como ese equilibrio entre lo que él es capaz de hacer la máquina y lo que es capaz de transmitir la máquina hacia donde la tenga que enviar. ¿Correcto? Sí, entonces, eso sí ya no es un teorema de nadie,
¿sí? Eso ya depende mucho es de la aplicación que se esté haciendo, de los requisitos o requerimientos del hardware, el presupuesto, sí, por supuesto, sí, tiene mucho que ver ahí. Bueno, entonces no, ese sí no es fácil de encontrar, el límite máximo, ¿vale? Sí, señor. Listo. Bueno, Diego, sigamos, ¿en dónde habíamos quedado? Acá, entonces, una de las preguntas decía, ¿por qué y para Ujú. qué se digitalizan las señales análogas? Entonces, este proceso se realiza debido a que las señales digitales obtenidas permiten facilitar el procesamiento a partir de las señales analógicas, la codificación y comprensión de la información que genera la señal y con ello se obtienen menos ruido e interferencias. Bueno, no sé si será comprensión o compresión, pero bueno, no importa. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, comentario, algo que quieran añadir, adicional a lo que nos ha dicho Diego? Nadie. Bueno, sigamos. Diego, siga, por favor. Entonces, ¿cómo se realiza la digitalización de una señal análoga? Entonces, todo se logra por medio del periodo de muestreo, en donde la entrada se tiene una señal análoga y se hace la retención de datos y así toma datos finitos y se obtiene la señal digital. Bueno, análoga es con tilde, ¿no? Y el Sí, muestreo le faltó la O. sí, ahí toca corregir ciertas cositas. Listo. Entonces, a ver, hay varios procesos aquí. Ah, bueno, las fases o procesos ya los vamos a ver, ¿sí? Pero hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, algo que añadir a lo que Diego nos está contando. Pero tranquilos, uno por uno, no tienen que ser todos al tiempo, porque es que no les entiendo. Cuando hablan todos al tiempo no les entiendo. ¿Sí o no, Diego? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuál sería como tal la diferencia entre discretizar y digitalizar? Ah, ok, sí, sí, hay una diferencia ahí sutil, ¿sí? Normalmente cuando se habla de discretizar, casi que siempre estamos hablando únicamente del muestreo, ¿sí? Es decir, voy a tomar mi tiempo continuo, ¿sí? Y simplemente voy a muestrear en unos momentos o instantes específicos, ¿sí? Pasé del tiempo continuo al tiempo discreto. Tiempo, tiempo, ¿ok? Ahí estaríamos hablando de discretizar una señal, ¿vale? El término digitalizar, ¿sí? Involucra eso y además involucra el asunto de convertir esta señal en una representación en códigos binarios, ¿sí? O sea, ya tener eso metido allá representado en los números binarios, ¿sí? O sea, ya lo puedo guardar en el computador, ¿sí? ¿Me entiende la diferencia? Es sutil y muchas veces uno puede ver textos, cosas, hasta a veces yo me puedo no necesariamente equivocar, pero a veces puedo revolver un poquito las dos cosas, ¿sí? Discretizar es así, viéndolo muy estrictamente, sería el tema de solo especificar o tomar los valores análogos, pero solo en unos instantes de tiempo, ¿vale? Ya la digitalización involucra eso, más lo que ahorita nos va a mostrar Diego en la siguiente pregunta, ¿sí? Y el resultado final de digitalizar, pues es ya tener la representación, o sea, los números guardados allá en la memoria del computador, que eso ya tiene una representación en números binarios. ¿Sí, Johan? Sí, señor. Listo. Diego, la siguiente. Ok, entonces dice, ¿cuáles son las fases o procesos necesarios para digitalizar una señal análoga? Entonces, la primera es el muestreo, que se basa en Ujú, tomar las medidas de amplitud de forma periódica y almacenarlos para después ser evaluados. La ujú. cuantificación, que es la que se encarga de obtener valores finitos de las muestras obtenidas de la señal de entrada. La codificación, que traduce los datos de la cuantificación y los pasa a valores binarios, que es el más usado en los sistemas. Listo. Sí, yo creo que eso ya acaba de aclarar completamente la pregunta que nos hacía Johan anteriormente, ¿sí? Entonces, la discretización, ¿sí? Podría involucrar tal vez el muestreo, fijo, sí,
tal vez incluso la cuantificación, pero hasta ahí yo no tengo la representación en números binarios, ¿sí? Si yo ya meto la codificación, ahí sí ya tengo la vaina completamente digitalizada, ¿correcto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por ahí le faltan un par de tildes otra vez a Diego Sí, sí, en señor. lo que está escrito. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No, señor. Bueno, No por ahora, pues. no por ahora. Listo. Siga, Diego. Listo, entonces dice que cuáles serán las condiciones necesarias para realizar correctamente la digitalización de una señal análoga. Entonces, acá entra lo del método de Nyquist, el cual infiere que la señal de muestreo debe superar a la señal análoga. Los bits de codificación debe ser el entero más pequeño, mayor o igual que el algoritmo en base 2 del número de niveles de señal. Y pues acá tenía lo de preguntar, pero después el punto 2 Ujú. me solucionó la duda. Ah, bueno, eso es importante. O sea, ya esa preguntar ya no Sí, aplica. ya no Ah, aplica. bueno. Hasta aquí alguna pregunta. ¿Quedó claro lo que nos acaba de compartir Diego? No, no, señor. ¿No está claro? ¿Qué pasó? No, profe, no entiendo lo de los bits. O sea, Lo que de el los más bits. mayor, yo pues no había leído eso en internet, entonces no entiendo. Ah, Diego, que por favor nos explique qué significa lo de los bits, porque pues a mí, o sea, yo sé a qué se está refiriendo, pero tal vez como está escrito realmente no es tan claro. Sí. A ver, ¿cómo es el cuento de los bits? Que es que, por ejemplo, acá en el ejercicio, a ver si lo encuentro rápido. Bueno, lo que yo lo había entendido era lo de la frecuencia, lo que debía ser mayor. Y acá Ujú. teníamos lo de cómo encontrar las vibraciones del motor, pero en los bits no había caído en cuenta. Ay, no había caído en cuenta. El hombre lo escribió y no había caído en cuenta lo de los bits. Bueno, yo le vi por ahí una formulita que tenía que ver con unos bits. Mm, Sí, profesora, la de calcular los niveles, que es Ujú. 2 a la n bits menos 1. Sí, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Es casi lo último, el tercer punto, acá. el primer Sí, por ítem. ahí. Eso. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo ahí el muestreo de la señal y todo el cuento para obtener su representación ya de señal digital, ¿sí? Entonces ustedes dicen, oiga, voy a configurar mi conversor análogo digital, ¿sí? Entonces, dependiendo de la máquina que ustedes tengan a disposición, ¿sí? Entonces, ustedes pueden tener conversor análogo digital, por ejemplo, a 8 bits, a, no sé, supongamos 10 bits, a 12 bits, a, yo qué sé, 16 bits, lo que sea, ¿sí? Puede uno comprar conversores análogos digitales externos, por ejemplo, si es el caso, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de los bits? ¿Sí? Pues es cuántos bits se van a utilizar para representar los números. Entonces, supongamos el caso típico, o como lo tiene aquí escrito en este momento Diego ahí en su tarea, dice 8 bits, ¿sí? Su conversor análogo digital va a trabajar a 8 bits, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, tengo 8 bits, ¿cuántos niveles diferentes? Sí, fíjense, pues que su señal, no sé, está, por ejemplo, como lo que tienen que hacer para el laboratorio, tiene que estar entre, no sé, supongamos 0 y 3 voltios, ¿sí? Pero en ese intervalo, la señal, pues, ¿cuántos posibles valores puede tomar? Infinitos, ¿sí? Pero esos infinitos posibles valores no pueden ser representados, ¿sí? En el computador, porque el computador no tiene infinitos bits para poder representar cada uno de esos infinitos números que habría en ese intervalo. Bien, entonces, dice usted, no, pues yo voy a partir ese intervalo que va entre 0 y 3 voltios, ¿sí? Lo voy a partir usando los 8 bits. Ahora, ¿cuántos niveles me van a salir? Entonces, se aplica ahí la formulita. Entonces, 2 a la 8, que es el número de bits, menos 1. Entonces, dice ahí 255 niveles. ¿Qué quiere decir? El más de abajo, o sea, el que representaría los 0 voltios, ¿sí? Para usted sería el valor 0, ¿correcto? El valor 0. Bien.
Y el de más arriba, el de más arriba, el último, el que correspondiera con los 3 voltios, ¿sí? Usted dice, ¿y ese qué valor va a tener? 255, ¿sí? Porque es el máximo número que va a poder usted representar con esos 8 bits, ¿vale? Ahí tiene usted, pues, en realidad tiene 256 posibles valores, pero intervalos entre un valor y el otro, y uno y el otro, y el otro y el otro son 255, ¿sí? Es un tema de contar, ¿sí? Porque acuérdense, yo les he mencionado, el cero ocupa un espacio, ¿sí? El cero ya es el primero, ¿vale? Entonces, en realidad usted tiene 255, ¿cómo se llama eso? O sea, si lo ven como, o sea, si ustedes pintan ahí rayitas, desde la de más abajo hasta la de más arriba, ¿sí? Pues le saldrían 256 rayitas. Pero usted dice, pero venga, ¿cuántos niveles, o sea, cuántos espacios entre rayita y rayita hay? Son esos 255, ¿vale? Entonces, para que no se me confundan, ¿sí? Hay 256 valores, pero los niveles, que es el espacio, voy de la primera rayita a la segunda y de la segunda a la tercera, son 255, ¿vale? Diego, ¿le quedó más claro? Sí, sí, señor. Vale, profe. Lina, que había preguntado, Sí, señor. ya quedó más claro. Listo. Sí, entonces, por ejemplo, ahí uno dice, ah, bueno, sí, voy a tener este número de niveles, los que hayas dado, ¿cierto? Lo siguiente que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Importante, es decir, bueno, si mi voltaje, ya hablando del voltaje, por ejemplo, si lo que estoy midiendo ahí es voltaje, por ejemplo, va entre 0 y 3 voltios, la- ¿qué altura tiene cada uno de esos niveles? ¿Sí? ¿Qué altura tiene uno de esos niveles? Pues toca hacer la operación y decir, ah, bueno, son tantos milivoltios, los que sea queden, ¿cierto? Sí, entonces usted va a decir, ah, bueno, si yo voy a subir, o sea, mis números van a ir saltando, por ejemplo, de 0 a no sé cuánto, de no sé cuánto a 2 veces no sé cuánto, de 2 veces no sé cuánto a 3 veces no sé cuánto, hasta el último valor que debe corresponder con el 3 voltios. ¿Listo? Entonces, esa es otra cosa importante. ¿Por qué es importante? ¿Sí? Porque la idea es que cuando usted va a hacer un muestreo de una señal, ¿sí? Usted debe conocer previamente cómo es esa señal, ¿sí? Pues para saber realmente cuál es el valor máximo esperable de esa señal y hacer un acondicionamiento tal de esa señal que pueda aprovechar lo mejor posible estos niveles de cuantificación, ¿sí? Porque pues usted puede tener su conversor de 0 a 3 voltios, ¿sí? Pero si su señal va a estar entre 0 y 0.5 voltios, pues va a desperdiciar casi todo y realmente no va a ver los cambios o la forma real de esa señal, ¿vale? Y pues por otro lado, también tiene que conocer pues cuál es el máximo esperable porque usted puede tener su conversor de 0 a 3 voltios, pero si su señal llega hasta 120 voltios y no le hace nada y la mete así directo, pues lo más seguro es que achicharre los circuitos, ¿no? Sí, o que de pronto tenga valores negativos. Y los conversores estos usualmente trabajan es con valores solo positivos, de 0 a algo, ¿sí? Y si usted le va a meter voltajes negativos, pues corre el riesgo de que se le dañe, por un lado. Y por otro lado, pues no va a haber esos números, no va a haber esos valores. Entonces su señal va a aparecer truncada, ¿sí? Si es que no se daña. ¿Está claro? Sí, profe. Listo. ¿Sí? Entonces ustedes se dan cuenta que por más que uno diga procesamiento digital de señales, uno no se puede desprender de la cosa análoga, porque ese acondicionamiento de la señal tiene que hacerse de forma análoga, no se puede hacer de otra forma. Bueno, listo. Diego, volvamos a donde íbamos hace un rato. Listo. Acá. ¿Qué Listo. consecuencias se derivan de no tener en cuenta y aplicar correctamente las anteriores condiciones? Entonces, como decíamos anteriormente, pues se produce el aliasing y dicho efecto hace que se presenten distorsiones y ruido en la señal provocado por una mala codificación de la señal de entrada. Además, se pueden obtener señales digitales con niveles más bajos o diferentes
a los de la señal original. Listo. O sea, lo que decía ahorita el profe, que no. Ujú. Sí, yo no sé, yo les compartí ahí por el YouTube el video de la clase del martes. Yo no sé si lo vieron, sí, ahí está disponible, ¿sí? Sin embargo, eh, pues ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Discutimos este mismo tipo de cosas, pues se dijeron y se abordaron vainas diferentes, pues porque las personas ahí preguntaron cosas diferentes y entonces no está de más que pronto le puedan echar una mirada. ¿Listo? Entonces, por si acaso quedan dudas, sí, seguramente hay en ese video. Igual este también va a quedar ahí en el YouTube. Bien, entonces ahí pues les quedan los videos para que ustedes los puedan volver a ver por si acaso tienen dudas, si algo no se acuerdan de lo que dijimos, entonces los pueden revisar nuevamente, ¿ok? ¿Listo? Entonces, sigamos. Ejercicios prácticos. Bueno, perdón, antes de seguir con esto, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que agregar de lo que hemos discutido hasta ahora? No les dé pena, no les dé miedo. Diego, ¿tiene algo usted que agregar, algo que aclarar, alguna duda que le quede? Hasta este momento no. Hasta este momento no. Bueno, listo. Sigamos entonces. Bueno, profe, entonces acá, según lo que usted nos había explicado, que tocaba tomar la mayor frecuencia, pues Ujú. nosotros no hicimos eso. Ay, Nosotros lo que hicimos fue cogerlo con lo de 5 Hz. O sea, mm. como decía mi compañero. Entonces, en las últimas dos, sí habría aliasing. Sí, póngala de 5, la de 5 Hz, por ejemplo, lo que les dio ahí con 5 Hz. Por ejemplo, fíjese ahí. Uy, no, pero el morraquito, el dibujito. ¿Este? Eso, ¿sí? Entonces, eso, que se quede ahí quietico para que la imagen se componga un poquito. Y bueno, supongo que ahí ustedes alcanzan a ver, ¿sí? Ustedes ven que, por ejemplo, en amarillito, ¿sí? En amarillito, bueno, no sé el color que sea ese, pues están los instantes de muestreo, ¿sí? En azul obviamente es la señal de tiempo continuo. Ustedes se dan cuenta que entre una muestra y la siguiente pues ocurre un montón de cosas, hay oscilaciones completas, ¿sí? Que ocurren entre una muestra y la siguiente y lo que capturan esas muestras pues no queda ahí representado, ¿sí? Entonces, si yo voy a coger esas muestras, las amarillitas, ¿sí? Y voy a decir, mire, esto corresponde a unas señales ahí, senos y cosenos, ¿sí? Las amarillitas, viendo solo las amarillitas, y voy a decir, voy a tratar de reconstruir la señal análoga original, no me va a salir la azul, me va a salir otra cosa, muy diferente. ¿Está claro? No va a salir lo azul. ¿Sí? Entonces, eso, cuando se pierde esa información, ¿sí? Y lo que me refleja los datos que tengo capturados es una señal diferente, ahí es cuando decimos que eso es el aliasing, ¿sí? Porque lo que yo voy a reconstruir es un alias de la cosa azul. La azul es la original y lo que yo voy a recuperar o voy a poder reconstruir a partir de lo amarillo es un alias, ¿sí? Está suplantando a la cosa azul, ¿sí? ¿Por qué es un alias, ¿sí? O sea, porque lo que voy a reconstruir coincide con la cosa azul en los sitios amarillos. Coinciden perfectico, ¿sí? Pero lo que me va a salir no es la cosa azul, es otra vaina, ¿vale? Por eso se llama alias, ¿sí? Cuando un alias es porque utilizan un nombre ficticio para llamar al mismo sujeto, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo voy a recuperar está suplantando, ¿sí? Está suplantando a la señal verdadera que es la azul, ¿sí? O sea, nunca voy a poder recuperar la señal azul.
¿sí? A partir de esas muestras amarillitas que están ahí. ¿Está claro? Sí, ¿Alguna señor. pregunta? ¿Comentario? Ahí les doy su tiempito para que lo piense. Profe, Bueno, señor. yo, o sea, una definición así como muy por encima del aliasing podría ser como la señal resultante de la toma de las muestras, Eh, o está mal no, está decir incompleto. eso. Sí, o sea, está incompleto porque sí, el aliasing, sí, es una cosa indeseable primero. Sí, o sea, nosotros no queremos que haya aliasing. Bien. Y el aliasing sale pues cuando hay frecuencias, ¿sí? O armónicos que yo no estoy capturando bien. ¿Listo? En este caso que nos está mostrando Diego, ¿sí? Pues, o sea, no capturó ninguno, de hecho, de los que hay ahí, ¿vale? O sea, no sé a partir de esas muestras que irá a salir, no sé, ¿sí? Pero lo que va a salir no es precisamente la cosa azul, ¿sí? Es decir, si yo voy a hacer un procesamiento de las señales sobre los datos capturados, es decir, los palitos amarillos que ustedes ven ahí, yo voy a estar es procesando a otra señal, no la azul. ¿Está claro? Entonces, Ok, por eso es el tema de aliasing, ¿sí? Ese nombre alias, y cuando uno habla así, no sé quiéncito, alias, no sé qué otra vaina, ¿sí? Entonces es un nombre ahí ficticio, ¿sí? Para suplantar u ocultar el nombre real de un sujeto, ¿sí? Normalmente, pues cuando uno ve las noticias, ¿sí? Entonces salen por allá, pues, individuos que busca la ley por la razón que sea, ¿sí? Y pues para comunicarse entre ellos usan alias, ¿sí? Apodos, ¿sí? Entonces alias no sé quién, alias y demás. Es para ocultar su nombre real. Entonces aquí lo que está pasando es que se nos está ocultando la señal azul y aparece otro, ¿sí? Entonces, sí, entonces pues encontrar una definición así como muy cortica de la vaina no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil. ¿Vale? Pero sí, podríamos decir que es un efecto de una mala adquisición de las señales, ¿vale? Y aparecen señales que no son las reales. Bueno, ¿hasta ahí alguna otra pregunta o comentario? Bueno, parece que no. Sigamos, Diego, ¿qué más tiene por ahí? Entonces, bueno, ya todo el mundo se dio cuenta, ya Diego sabe, ya, uy, la embarré, porque pues el hombre tomó fue la frecuencia de la señal y no, es la máxima, ¿ok? Acuérdense de eso, la máxima, máxima. No es la frecuencia de la señal, sino la máxima. Y eso se repite un montón de veces y lo repite uno muchas veces y llega el día de las evaluaciones o cosas de esas y se siguen equivocando. Pero listo, no importa. Sigamos. ¿Qué más tiene, Diego? Pues de ahí, lo de las muestras y eso, pues obviamente, bueno, entonces, mi compañero que está por ahí. El Pues, compañero profe, que está digamos, por ahí. en la de las 100 muestras, pues aquí ya es con la señal discreta, entonces utilizamos la ecuación que usted tenía en el código. Ujú, Y aquí también hicimos o sea, como es en tiempo discreto, se utiliza, para sacar la frecuencia de la señal, se utiliza el mínimo como un múltiplo de toda la señal de cada una de ellas. Entonces, ujú, para esta, pues también nos daba, o sea, la frecuencia de toda la señal nos daba 1/20 muestras por segundo, que esas son las unidades que, pues, que usted dijo que averiguáramos. ujú. Y Diego, ¿puede bajar un poquito, por favor? Y pues el periodo serían las 20 muestras, pero pues yo no supe de dónde salen las unidades. Bueno, Era aquí para hay una preguntar. cosa, sí, eso es importante, sí. O sea, aquí hay una vaina que ustedes tienen que tener cuidado. Bien, en algunos textos, en algunas fuentes de información,
Eh, Cuando nosotros estamos trabajando ya con las señales de tiempo discreto, dicen que hay una cosa que se llama frecuencia normalizada, ¿vale? Y que esa frecuencia normalizada no tiene unidades, ¿sí? Es y no es cierto, ¿vale? O sea, eso es de manejarlo con cuidado, ¿sí? Esto no, aquí las cosas no son blanco o negro, ¿sí? Entonces, por eso les digo, no es cierto, pero tampoco es falso, o sea, es de manejar con mucho, mucho, mucho cuidado. Entonces, ojo a lo siguiente. Miren ahí, por ejemplo, en el morraquito, ven ustedes la señal continua, ¿sí? Que es azulita, ¿sí? La señal tiene una frecuencia, ¿sí? Tiene una frecuencia, pues, porque pues es una señal periódica, se repite a lo largo del tiempo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, a través de los cálculos que ya hemos mencionado, por ejemplo, ustedes obtienen que esa señal análoga tiene una frecuencia de 5 Hertz, ¿sí? Esos 5 Hertz, ¿sí? Hacen referencia a que esta señal es capaz de hacer 5 ciclos o 5 repeticiones en un segundo, ¿vale? 5 repeticiones en un segundo, 5 ciclos por segundo. Y ese es el origen de los Hertz que ustedes ven para las señales análogas. Bueno, pero cuando ustedes están hablando de frecuencia de muestreo, usted ya está hablando de una cosa diferente, porque usted tiene muestras en un segundo, ¿sí? Entonces usted dice, pues muestras y ciclos no es lo mismo, ¿sí? Muchas veces ustedes ven en los textos, en documentación, que existe que esa frecuencia de muestreo también tiene unidades de Hertz, ¿sí? Pero ojo, esos Hertz no son los mismos de la señal análoga, ¿sí? Repito, la señal análoga tiene ciclos por segundo. ¿Cuántas repeticiones se hacen por segundo? La frecuencia de muestreo no son ciclos, son muestras. ¿Cuántas muestras va a capturar usted en un segundo? ¿Sí? Entonces, hace un rato hablamos de, por ejemplo, yo qué sé, 100 muestras o 1000 muestras por segundo. Eso no tiene nada que ver con ciclos. ¿Sí? No tiene nada que ver con ciclos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted, pues, va a tomar la señal, ¿sí? Si ustedes revisan los textos y las vainas, ¿sí? Ocurre un efecto allí y es que las frecuencias de las señales análogas se dividen entre el valor de la frecuencia de muestreo, ¿sí? Entonces va a quedar la frecuencia análoga en Hertz, ciclos sobre segundo, dividido entre la frecuencia de muestreo, que tiene unidades de muestras por segundo. Entonces, si uno hace la operación, ¿sí? Se eliminan cosas, ¿sí? ¿Quién se elimina? Los segundos. Desaparecen los segundos. Entonces, lo que me queda después de hacer las operaciones ahí de dividir las unidades entre unas y otras, ¿sí? Es que esa frecuencia normalizada, que es el resultante de esa división, tiene unidades de ciclos sobre muestra o ciclos por muestra, ¿sí? Y eso tiene un significado importante, ¿sí? Eso de ciclos sobre muestra, ¿sí? Lo que quiere decir es cuánto de un ciclo de la señal análoga está usted capturando entre una muestra y otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el morraquito que nos está compartiendo Diego, ¿sí? Entonces, ¿cuánto del ciclo de la señal hay entre una muestra y otra? Por supuesto, aquí no nos va a cuadrar porque pues no se tomó la, la frecuencia de muestreo adecuada. Pero, por ejemplo, no sé si en la tarea ahí tienen el morraquito que sale cuando esta misma señal, por ejemplo, ustedes la están muestrando con 100 muestras por segundo, por ejemplo. La figura 3, eso. Entonces, dense cuenta ahí, ¿sí? Ustedes pueden identificar, ¿sí? Por ejemplo, donde hay un ciclo completo. Entonces, para verlo fácil, miren los puntos máximos, ¿sí? En el gráfico, ¿sí? Hay dos puntos máximos, ¿sí? Entre uno y el siguiente punto máximo, ahí hay un ciclo completo, ¿sí? Y ustedes ven que para un ciclo completo hay un montón de muestras,
hartas. ¿Sí? Entonces, tenemos un ciclo completo, ¿sí? Y lo he dividido en muchos pedacitos. ¿Sí? Entonces, entre una muestra y otra hay una fracción muy pequeña del ciclo. Y eso es lo que nosotros buscamos, que esas frecuencias normalizadas representen eso, que es una fracción pequeña. Por eso el teorema de Nyquist-Shannon, ¿sí? Dice que tiene que ser mayor al doble. ¿Sí? O sea, lo que yo espero es que entre un ciclo y otro de mi señal haya más de 2 muestras. Entre más haya, pues mucho mejor. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahí estos gráficos, el de la figura 3 y el de la figura 5, así al ojo, pues uno dice, no, pues como que esas muestras que estamos capturando ahí, como que sí toman suficientemente, pues como la variabilidad que tiene la señal. ¿Sí? Pero si nos vamos al primer gráfico que nos mostraba Diego, si uno dice, uy, no, ahí las muestras paila, no están capturando, pues, pero pues nada del cambio, de la dinámica, del comportamiento de la señal, ¿sí? Entonces, en esta figura 1, pues vamos a tener aliasing. En la figura 3 y 5 que nos estaba compartiendo ahorita Diego, ¿sí? Ahí uno dice, pues al ojo parece que no, ¿vale? Pero realmente la comprobación se hace es, pues, si yo ya sé el ancho de banda de mi señal análoga y sé cuál es mi frecuencia, pues verificar, ¿se cumple o no se cumple la vaina del, del Nyquist-Shannon? ¿Sí? Uno, ¿sí? Lo otro, ¿sí? Pues también tiene que ver con ver, observar esos valores de la frecuencia normalizada. Entre más pequeñito sea el valor de la frecuencia normalizada, pues uno dice, oiga, aparentemente pues estoy muestreando bien. ¿Está claro? Sí, señor. Listo, entonces ese es el tema ahí de esas unidades, ¿sí? Ahora, en las señales análogas, entonces otro de los conceptos es, por ejemplo, el periodo. Ah, pues que el inverso multiplicativo de la frecuencia, sí, pero pues hay que entender bien qué es lo que significa periodo, ¿sí? El periodo es el tiempo que dura el ciclo, ¿sí? Entonces, es cuánto tiempo transcurre entre el pico máximo hasta el siguiente pico máximo, ¿sí? Ese sería el periodo de la señal. Bueno, el periodo de la señal. Cuando yo ya tengo las señales discretizadas y digitalizadas, ¿sí? El periodo de la señal es ahí ya no, o sea, ustedes se dieron cuenta, o mejor dicho, ahorita les dije, ¿sí? Cuando estoy calculando a partir de la señal análoga y la frecuencia de muestreo, estoy calculando la señal en tiempo discreto, ¿sí? La señal en tiempo discreto. Entonces yo hago la división entre la frecuencia análoga dividido la frecuencia de muestreo, y lo dijimos ahorita, los segundos se desaparecen, ¿sí? Entonces el concepto, o mejor dicho, el tiempo, las unidades de tiempo desaparecen en el mundo digital, ¿sí? Ahí no hay segundos, no están los segundos. Yo lo que tengo son muestras, ¿sí? Entonces, el periodo de la señal análoga yo lo mido en segundos. ¿Cuánto tiempo transcurre para completar un ciclo? Pero en el mundo digital es cuántas muestras necesito para completar el ciclo, ¿sí? ¿Cuántas muestras hay para que esta vaina se vuelva a repetir? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces dense cuenta que hay diferencias en las unidades, ¿sí? Y eso obedece pues a los conceptos de esta vaina. ¿Sí, Pi? ¿Alguna pregunta? ¿Ya se quedaron dormidos? Estoy hablando mucho, ¿sí o no? Yuhu. Hello. Sí, profe, todo claro. ¿Seguro? Sí, señor. Bueno, eso espero. Eso espero.
Bueno, ¿qué más tienen ahí ustedes en la tarea? Ah, pues Diego profe, y- entonces pues ayer era hacer de 75 muestras, 50 muestras y 25, pero pues como 50 y 25 debería dar aliasing, pero pues yo puse que no porque pues como utilizamos la frecuencia de 5 Hz, entonces Mm, pues ahí la embarramos. Entonces pues ahí ya sería pasar al segundo punto porque pues en eso se hace lo mismo que con el ejemplo de 18 muestras, o sea, es sí, o sea, solo es cambiar ahí hay la una cosa frecuencia. importante. Sí, qué pena lo interrumpo, Brian. Ahí hay una cosa importante, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, o sea, dicen, bueno, la frecuencia máxima de esta señal de ejemplo era 25, ¿correcto? Sí, señor. Sí. Listo, entonces uno dice, bueno, como esa es la máxima, mi frecuencia de muestreo debería ser mayor o igual, ¿sí? O sea, y ahí toca, es que esas son las cosas de tener cuidado. Ustedes dicen, no, pues la frecuencia de muestreo debería ser mayor o igual al doble. Bueno, pues ¿cuánto es el doble de 25? 50. ¿Sí? Entonces uno dice, en 50 se presenta aliasing. Mm, sí, o sea, ahí viene la duda. Sí, sí, sí o sí no. ¿Sí? A veces sí, la clase del martes sí, hicimos ahí una cosa, una demostración gráfica y con el programita con uno de los programitas que estaba de tarea, ¿sí? Pues vamos a hacerla ahorita igual, como la hicimos el martes, ¿sí? Para que no digan que es que los trato diferente, ¿sí? Pues es que a veces las cosas dan diferente, ¿no? Entonces, esperen, yo por aquí abro la dichosa cosa. Tararam, tararam. A ver, abramos, ¿cuál es que era? Sí, ay no, bueno, tampoco. ¡Ah! Changos. Ve, qué curioso. Bueno, a un favor, Diego, ¿me permite compartir la pantalla? Sí, señor, ya vi. Listo, entonces venga ahí. Yo les voy a compartir. Ay, no mentiras, así no. Bueno, porque si no después. Así, completo. Así, para que lo vean todito. Bueno, ¿sí están viendo la pantalla? Sí, sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, entonces, por ejemplo, pero yo elimino aquí esta cosa de acá. Bueno, este es el código de ejemplo de la primera cosa, pero pues aquí lo he modificado. Bien, entonces, ok, bueno, entonces este es el primero, ¿sí? Entonces, como ya ustedes se dieron cuenta, pues vamos a graficar un segundo, ¿sí? De una señal X, ¿sí? En este caso, pues nuestra señal es esto que está acá, ¿sí? Pero entonces, ponemos aquí coseno y coseno. Listo, coseno y coseno. Vale. Sí, entonces, bueno, tenemos esta señal. Fíjense que la frecuencia de esta señal aquí en este caso es 6, ¿sí? Como periodo de muestreo, ¿sí? Vamos a tomar esto. Mm, mm, Ahora sí, ¿sí? Si yo estoy diciendo aquí que el periodo de muestreo es de un sexto, ¿qué quiere decir? Que la frecuencia de muestreo es igual a la de la señal. ¿Está claro? Sí, entonces, obviamente, en este momento, pues decimos, sí, vamos a tener aliasing. Vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí el primer morraquito. ¿Sí? Entonces, aquí está el primer morraquito. ¿Sí? Esta es la señal, ¿sí? Entonces, fíjense, pues es una señal sinusoidal normalita, sin ninguna clase de cosas. La amplitud dice aquí 3, aquí efectivamente vemos que llega hasta 3 y menos 3 respectivamente. ¿Listo? No hay lío. Bien, a partir de este punto, ¿sí? Donde dice aquí usted, discretización de la señal análoga. ¿Listo? Discretización de la señal análoga. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Y acá, listo. ¿Sí? Entonces, ustedes se dan cuenta, ¿sí? Porque era, ¡ey! ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí hay algo raro. Espera un momentico. A ver, sí. Aquí dice coseno, ¿sí o no? 2pi 6nt. Sí, ahí está bien. Pues porque me salió una cosa que no tiene nada que ver. A ver, otra vez. Sí, sí era este. Que me está saliendo una cosa rara. Ujú. A ver, hasta ahí vamos bien, sí. Y acá xnt. Ahora sí, ya. Sí, de pronto no se había actualizado adecuadamente el archivo, ¿sí? Entonces, fíjese, cuando tomamos la misma frecuencia de la señal, ¿sí? Para la frecuencia de muestreo, ¿sí? Pues el inverso del periodo de muestreo, ¿sí? Entonces, fíjese que siempre estoy tomando aquí la muestra en el lugar 0, pues me va a coger este valor. Aquí hemos completado un ciclo de la señal análoga, ¿cierto? ¿Sí? Y ahí vuelvo a tomar otra vez la muestra. Completo otro ciclo y vuelvo y tomo otra muestra, ¿sí? Porque en este caso el periodo de muestreo y el periodo de la señal son lo mismo, son iguales, ¿cierto? Entonces por eso coinciden Sí. siempre en el mismo punto que es donde inicia el ciclo. Entonces, estas muestras no me sirven para recuperar la señal análoga, ¿sí? Porque no estoy viendo este valor, ¿sí? ¿Por qué puede ser, o sea, por qué tendría que ver este valor, sí? Porque pues de pronto esta señal tiene un nivel de C, entonces de pronto no baja hasta acá, sino que llega hasta este punto y vuelve a subir, hasta aquí, y vuelve y baja por acá, y vuelve y sube, ¿sí? Entonces necesito también conocer este de acá abajo, hasta dónde llegó, cuál fue el máximo, cuál fue el mínimo, ¿bien? Entonces ahora sí vamos a cambiar acá, vamos a poner 12, ¿sí? Un doceavo, ¿sí? Entonces el periodo de muestreo en este caso, ¿sí? Va a ser ya menor, ¿sí? Al de la señal, ¿sí? Entonces avanzamos acá, un morroquito, pero lo pasamos aquí un ladito. Entonces ya sale aquí la señal, bueno, normal, no tiene nada, la misma de siempre. Y por aquí ya nos van a salir las muestras. Aquí salen las muestras, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? En este caso, ¿sí? La frecuencia de muestreo, ¿sí? Es el inverso del periodo, entonces va a ser de 12. ¿Sí? 12 es el doble exacto de la frecuencia de la señal, ¿sí? En este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Mire, en un ciclo, ¿sí? Tengo una y dos muestras. Esta no se cuenta porque es que esta hace parte del siguiente ciclo. Una y dos muestras. Una y dos muestras. Una y dos muestras. Una y dos muestras. Una, dos muestras. ¿Sí? ¿Está claro? Si por ejemplo aquí ya le ponemos otra cosa, más grande todavía, 24. 24. Cerramos esto. Vamos a poner un poquito esto para acá. Listo, ahora sí. Entonces, ahí sale el morraquito hasta acá. Listo. Sí, entonces fíjese que 24 es 4 veces la frecuencia de muestreo, ¿sí o no? Perdón, la frecuencia de la señal. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Esta no la cuento porque ya hace parte del siguiente ciclo. 1, 2, 3 y 4 muestras. ¿Sí se dan cuenta? Fíjense cómo en este caso, entre una muestra y la siguiente, esta es la primera y esta es la segunda muestra, de aquí a aquí tengo un cuarto del ciclo de la señal. ¿Sí o no? Desde aquí hasta aquí tengo un ciclo completo. Entre una muestra y la siguiente tengo un cuarto. O sea, ese un cuarto es la frecuencia normalizada de la señal ya de tiempo discreto. ¿Vale? ¿Bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a volver a poner aquí el 12. ¿Sí? Que uno dice, estamos en la condición esta del máximo
mejor dicho, que nos impone lo del Nyquist Shannon, ¿sí? Entonces, hace un rato cuando teníamos aquí esto mismo, pero una señal coseno, pues logramos capturar el máximo, el mínimo, máximo, mínimo, y uno decía, con eso es suficiente para poder recuperar la señal, porque ya tengo el máximo, el mínimo, ¿cierto? Sé el tiempo que transcurre entre una muestra y la otra, entonces uno dice, y es una sinusoidal, entonces la puedo reconstruir, ¿sí? En ese caso. Pero entonces miremos ahora, volvimos a lo mismo, lo único que hice fue cambiar de coseno a seno, ¿bien? Entonces miremos qué va a pasar acá. Sí, ahí tenemos la señal seno y llegamos hasta acá. Fíjese que en este momento, o sea, los instantes de muestreo son los mismos de antes, ¿sí? Aquí, aquí, aquí. Pero aquí solo estoy capturando los cruces por cero. Con estos valores yo no puedo reconstruir la señal, porque yo no sé desde aquí hasta aquí qué pasó, hasta dónde subió. Como pudo haber subido 3, pudo haber subido 2, pudo haber subido 1, pudo haber subido 20, 200, no tengo ni la más remota idea. Entonces, con esto no puedo recuperar la señal. Bien. Entonces, por eso la cosa ahí dice que es mayor que, o sea, no me sirve al doble, tiene que ser algo más que el doble, ¿sí? Más arriba, pues mejor, pero entonces está el tema de cuántos datos tengo, cuántos datos voy a tener que procesar, ¿sí? El tiempo disponible, o sea, el tiempo disponible para procesarlas es pues desde una muestra a la siguiente. O sea, todo este tiempo que transcurre acá es el que tengo disponible para hacer las operaciones. Si esto es muy seguido, pues si tengo cada vez más y más y más y más muestras, ¿sí? Entonces pues voy a tener menos tiempo disponible para hacer todo el procesamiento antes de que llegue la siguiente muestra. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Estuvo claro? Sí, señor. ¿Les pareció útil la demostración? Sí, sí, señor. Listo. Ok. Bueno, entonces si eso ya está claro, entonces, no sé, alguien que nos comparta la tarea, ya Diego y su compañero Brian, ¿era? Ya nos compartieron la tarea, entonces ahora sería bueno otra persona que nos termine de mostrar ya lo que queda pendiente de la tarea, de ese ejercicio práctico. Pero todos no, tranquilos. De hecho, solo una persona puede compartir la pantalla, ¿no? Todos al tiempo no pueden compartir, tranquilos. Todos van a tener su Profe, turno de poder compartir. tengo Dígame, una Diego. pregunta con respecto a lo de la corrección. ¿Lo subimos ahí mismo con la Sí, ahí primera mismo. parte o...? Sí, Ok, sí, ahí mismo. La listo. misma actividad. Ok. La mismísima. Bueno, hello. Yuhu. Qué poco compañeristas, hola. No les gusta compartir con sus compañeros. Qué Profe, mal. si quiere yo puedo compartir, pero es que estoy desde el teléfono porque el computador está molestando, entonces no sé qué tan bien se vea. Bueno, intentémoslo a ver. Vale, profe. Si desde el teléfono no sé qué tan bien salga eso. Sí, es que tuve problemas esta mañana con el computador, entonces. Mm, ¿Y eso qué le pasó al pobre computador? No, pues anoche se fue el internet y ahorita esta mañana no funciona, entonces no me puedo conectar. Y lo estoy tratando y no deja. Ah, carajos, pero ¿será del computador o será de la conexión, Ahí de estoy la, in- de la mirando internet? qué será, profe. Pero creo que ya están viendo, ahí me confirman. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Sí. Y es mejor así en horizontal, y si lo pongo allí cambiar algo, pues está ahí. Uy, bueno, ahí se ven las páginas completas, el asunto es que no alcanzo a leer yo nada. No, Así así, así, mejor, mejor así. de lado. Sí, mejor de lado, eso, así se Ok, ve. Así alcanzo a leer. listo, breve. Y habíamos quedado acá ya, pues esto era lo que yo había explicado a Diego con el primer punto. Listo. Eh, aquí ya es donde comienza el segundo.
Ujú. Bueno, aquí son pues, cada gráfica con las respectivas muestras. Sí, Y aquí segundo punto. Entonces, este es el del motor. Entonces nos dice vale. que asumiendo un motor de un carro común en ralentí que está entre 800 y 1000 RPM, esta genera una vibración a esa frecuencia, haciendo entrar en resonancia parte del bloque y la Ujú. culata. Estas vibraciones pueden ser medidas bajo un dispositivo que trabaja en un ancho de banda de 13.3 Hz a 16.6 Hz, a una frecuencia de muestreo de 2 veces mayor que la mayor frecuencia, por lo que se debe tomar un dato cada 0.3 segundos con frecuencia de 33.2 Hz. Ok. Entonces, la primera pregunta nos dice que teóricamente cuántos muestras se podría transmitir con una S de 8 bits a 9600 bits por segundo. Ujú. Pues ahí haciendo, pues ahí nos falta, digamos que agregar de dónde se sacó pues ese dato, o sea, las ecuaciones como tal, para Sí. complementar la respuesta. Porque pues ahí, pues haciendo los cálculos, colocamos que pues se puede transmitir a 0.8333 milis, pero pues no, digamos que no está argumentado dónde salió de data, que pues, es lo que Bueno, nos... ahí toca que tengan en cuenta una cosa. Sí, ustedes tienen esta configuración, 8 bits, y entonces ustedes dicen, y vamos a transmitir a 9600 bits por segundo. ¿Sí? Pilas con lo siguiente. Esos 8 bits, ¿sí? Corresponden pues a los 8 bits con los que ustedes están representando cada uno de los valores de las muestras capturadas. ¿Sí? Sin embargo, cuando ustedes transmiten por RS232, en este caso, por ejemplo, ¿sí? En realidad ustedes no están enviando 8 bits, están enviando 9 como mínimo, porque pues hay un bit que es el bit de parada, ¿sí? Y si meten por allá que el bit ¿cuál es el otro? El de paridad y no sé qué, entonces eso alarga cada una de las tramas, ¿sí? Entonces en realidad la trama no se compone solamente de los 8 bits de la muestra, ¿sí? Entonces tiene otros, ¿sí? Como mínimo hay uno más, como mínimo, Y ¿sí? eso Que es depende de el qué, bit de profe, para. del protocolo que escojamos, o Sí, sea, digamos, pues yo o sea, el, puedo... el, el RS232 pues tiene como mínimo los 8 bits, como mínimo, más uno de parada, pero pues si ustedes configuran que van a tener el de paridad y el de no sé qué y el de si sé qué otra cosa, pues se Tengo va que considerar agrandando. todos esos. Entonces tocaría considerar todos esos, ¿sí? Ok. Entonces, como les digo, como mínimo, ¿sí? Ustedes tienen los 8 bits más uno de parada. Entonces, en realidad no van a transmitir 8 sino en realidad 9 bits cada vez que van a enviar un dato. Entonces, ahí les toca arreglar el dato, chin, 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 sí, la ecuacioncita para decir, sí, entonces, el tiempo que se demora en transmitir una muestra, sí, en realidad corresponde al tiempo que se demorarían 9 bits. Y eso es en términos ideales, ¿no? Porque de todas formas la máquina hace otras cosas y pues se toma un poquito más de tiempo en hacer otras cosas mientras eh, organiza los bits, los pone en el registro, no sé qué tal cosa, entonces se demora un poquito más. Sí, o sea, en realidad, por ejemplo, o sea, pero siendo optimistas, ¿sí? Por un canal de estos de 9600 bits por segundo, siendo realmente bastante optimistas y que todo funcione así súper bien y todo esté súper bien programado, a duras penas se alcanzan a enviar las 1000 muestras por segundo. Sí, eso yo ya lo he probado 50.000 veces. Sí, a Ok. duras penas, en el mejor de los casos, sí, uno puede transmitir 1000 muestras por segundo, por bien que uno le vaya, Sí, ¿vale? porque pues Por bien que uno le vaya. con el cálculo que hemos hecho, estaban llegando a las 1200 muestras, entonces pues hay que Sí, pero considerar eso, eso. eso, Eso, eso ya en términos prácticos, o sea, suelen pasar cosas, ¿sí? Y eso, por bien que le vaya a uno, pasan las 1000 muestras. Bien, ¿sí? Por bien que le vaya a uno, ¿vale? Sí, pero pues, o sea, teóricamente es un poco difícil poder contemplar todas las cosas que pueden ocurrir allí, pero créame que en la práctica, o sea, si pasan las 1000, dese por bien servido, ¿vale? vale, profe. Perdón un segundito. Ya.
Listo, ya. Entonces, hay que atender asuntos domésticos. Listo. Bien, entonces fíjese, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, bueno, en esta aplicación y así como la explicaron, la explicó Daniel, ¿sí? En este caso, entonces él dice, ah, sí, mire, el motor, entonces está este régimen, 800 o hasta no sé cuántas RPMs, eso se traduce en yo no sé cuántos ciclos por segundo, y entonces no sé qué tal, ¿sí? Listo, eso está bien, o sea, no tengo problema con eso, pues otras personas, por ejemplo, sí, pues para los que de pronto lo habían hecho así, eso no está mal, sí, consultaron información por allá y entonces alguien encontró, por ejemplo, información de experimental tomada, sí, pero era de una empresa de mensajería, sí, entonces los manes midieron allá sobre los paquetes que se están transportando en el carro, entonces más o menos cuál es la frecuencia a la que están sometidos los paquetes. Está bien, es un dato, o sea, y lo importante es que pues ustedes entiendan o puedan plasmar aquí un sustento de dónde sacaron la cosa, ¿vale? No es que se lo inventaron ahí de la nada, sino que ustedes sean capaces de hacer un análisis de dónde salió la vaina, o pues que en un estudio de no sé quién, entonces demostraron tal cosa, eso está bien, ¿sí? Y pues tienen una cifra, y sobre esa cifra entonces ustedes ya hacen aquí el análisis, ¿correcto? Entonces, supongamos que alguien, no sé, por ejemplo, las frecuencias del motor o del carro, de lo que estaba pasando, le dieron, yo qué sé, por allá, no sé, por decir algo, eh, 500 Hz, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, 500 Hz, ¿cuál debería ser mínimo la frecuencia de muestreo? Pues algo por encima de 1000. Entonces, por ejemplo, alguien dice 1200 muestras por segundo. Entonces ya uno, por ejemplo, piensa, oiga, pero si a 9600 bits, a duras penas, si acaso voy a poder pasar 1000 y tengo que muestrear a 1200, pues ya no cuadra, ¿cierto? Entonces, ¿hay que toca hacer? Pues cambiar de canal de transmisión. Entonces pues el puerto este de serial, sí, pues permite ser configurado a otras velocidades. Entonces ya tendría uno que mirar, por ejemplo, 18200 o 33.600 o 56.400 creo que es la otra, o el 115.000, yo no sé cuánto, ¿sí? Ya dependería. Sí, entonces, esa es una cosa que ustedes tienen que analizar bien también, ¿sí? O sea, la posibilidad de transmitir esos datos si el canal que tienen les permite transmitir eso, ¿sí? Porque pues de golpe uno puede decir, no, pues no puedo transmitir todo eso, puedo cambiar de canal, puedo cambiar la forma de transmitir los datos, sí o no, ¿sí? Y dependiendo de eso, pues se devuelve uno en la etapa de diseño, ¿no? Entonces, no puedo cambiar ese canal, estoy limitado a eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y ahí se toman diferentes decisiones. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que, digamos, yo tomé como las frecuencias del motor, digamos, en todos sus estados. O sea, digamos, cuando está como en neutro, que eso Mm, más o menos lo que él puso, que son como 800 revoluciones por minuto, y lo puse como hasta sí, 7000, que es hasta cuando... ¿Eso está bien y o...? cuando sí, está bien. O sea, no, está perfecto, o sea, está bien, está bien. O sea, cualquiera de los dos ejercicios es válido, ¿sí? Lo que me importa es que ustedes hagan este análisis, decir, ah, mire, tantas muestras, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Y tomen decisiones y me plasmen sus decisiones y tengan razones sobre las cuales sustentar sus decisiones, ¿correcto? Entonces usted dice, listo, no, pues yo voy a analizar el motor en todas sus marchas y entonces 7000 RPM, o sea, el man se le paró en el acelerador al motor, al carro, ¿sí? Entonces, dice, listo, pues ahí me da una frecuencia, me da, de ahí tengo que tomar la decisión de cuál va a ser mi frecuencia de muestreo, ¿sí? Y entonces tengo que analizar, pues, a qué velocidad mínimo debería estar transmitiendo, ¿correcto? O sea, el ejercicio es completamente válido.
Está diferente a lo que está haciendo aquí su compañero, pues obviamente, porque él utilizó otros criterios y fíjese que utilizó unas condiciones diferentes, ¿sí? Él dijo, no, pues yo solo lo voy a analizar ahí quietico, ¿sí? En neutro, al ralentí. Sí, usted dijo, no, yo lo voy a analizar, pues sí, al ralentí, cuando no sé qué, cuando tal pasa, cuando pasa de aquí a aquí, cuando va toda mecha, cuando está que ya se quiere matar, se quiere mandar por un abismo abajo, ok, listo, no hay problema, está bien. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Bien, ¿qué sigue? Y bueno, de la otra parte de este punto era que al de no coincidir la tasa de captura con la de envío, entonces, ¿cuál debería ser la velocidad de transmisión en bits por segundo para cumplir con el teorema de muestreo? Entonces, pues aquí Listo. lo que nosotros analizamos fue que, pues si no se llega a cumplir esa, o sea, la captura y el envío de los datos de las muestras, pues lo que teníamos que hacer era bajar esa velocidad de transmisión y pues trabajamos hasta los 300 bits, porque con 300 bits nos daba una tasa de 0.026 y el ejercicio nos pide una de 0.03. Entonces es como Listo. lo más Sí, o sea, cercano ahí. exactamente. Entonces ahí la conclusión es que pues la velocidad de transmisión se puede bajar, ¿sí? Y se mantendría todavía el criterio este de Nyquist-Shannon, ¿sí? Entonces, está bien. O sea, esa es la esencia del ejercicio, ¿sí? Que ustedes vean la situación y analicen y dicen, oiga, me toca cambiar, me toca subirle, puedo bajarle, ¿qué toca hacer? ¿Listo? Sí, señor. Bueno, Bien. y el último punto era pues sí, la última gráfica. Ujú. Entonces, pues de este código era una señal con datos cuantificados y lo que nos pedían hallar era el error medio y el error de desviación. Entonces, pues gráficamente lo hicimos con 4 bits para los niveles de cuantificación. Ujú. Bueno, aquí está la primera gráfica con pues, la que nos entrega como tal. Y aquí está la diferencia entre la señal discreta y la señal cuantificada. Esta gráfica es ya digamos que la señal original discreta y ya luego la señal discreta cuantificada. Uy, por ejemplo, en este caso sí se nota la diferencia, ¿no? Sí, Porque pues como está originalmente en el programa, pues la diferencia hacia el ojo no se nota. O sea, cuando la ve uno, pues ya cuando dibuja, pinta estas diferencias, sí, como muestras, ahí sí se nota, pero pues tiene valores muy pequeños. sí, Pero exacto. pues si uno le baja el tema de los bits a la vaina, no sé, por ejemplo, eso 4, yo qué sé, 3 bits, aquí sí se va a notar considerablemente la diferencia, ¿vale? Y bueno, luego ya esta es la señal discreta con el error de cuantificación. Ujú. Entonces, aquí pues ya observamos que el error se reduce muchísimo. Está cercano Ujú. al 0.08 y su desviación es de 0.1. Y pues Ok. aquí lo que hicimos para hacer más pruebas, o sea, la gráfica anterior, esta de acá, la habíamos tomado con 4 bits. Y Sí. luego lo que hicimos fue aumentar esa resolución y lo llevamos hasta 16 bits. Y el Ujú. error de cuantificación ya llegó hasta el orden de 10 a la menos 5. Entonces, pues Exactamente. cuando elevamos tanto, digamos que esa resolución, ya Ujú. prácticamente las gráficas son iguales. Exactamente. Sí. Listo. Pues yo creo que, a ver, ¿qué puso de conclusiones, Mechado? Oye, Ay, siempre era, la cotita mostrar las sigue con las conclusiones. conclusiones. Ay, las conclusiones. Los niveles de Pero ya, cuantificación se ven afectados por la resolución de los bits. Ok, sí. Hasta ahí, pues es cierto, con la que se configura el conversor y así como su error de cuantificación y error de desviación. Pues sí, eso es cierto. Sí, pero pues falta la conclusión. Y se concluyó que entre menor sea la frecuencia de muestreo escogida para realizar la digitalización de una señal análoga, su resultado en el ámbito digital presentará un alto aliasing, por lo que no concordaría con la señal original. Ok, o sea, eso es cierto. Sí, pero ahí falta alguna cosilla así como chévere que uno diga como que tal. La señal digitalizada puede ser reversible siempre y cuando se cumpla con el teorema de muestreo.
Ah, eso es, esto es lo que le falta a la de arriba. Ah, era para como Algo para... como eso es lo que le falta a la de arriba, Ok, ¿sí? breve. Vale, vale. O sea, si uno tiene, si uno ha aplicado bien estos criterios de los que estamos hablando, ¿sí? Tanto lo de la frecuencia de muestreo como de tener una resolución suficiente para el tema de la digitalización de la señal, la posibilidad de recuperar la señal análoga, o sea, tengo la señal análoga, la paso a mi mundo digital, le hago las cosas que le tenga que hacer y la devuelvo nuevamente al mundo análogo, eso que voy a tener allá sí representaría realmente la señal análoga La procesada. original. Ajá. Sí, la original procesada, sí, pues porque en el mundo digital le voy a hacer cosas, ¿no? Sí, Le sí. cambiarán vainas, ¿sí? Le haré filtros, le haré operaciones, la puedo mezclar, le puedo quitar pedazos, le puedo, bueno, bueno, no debería mencionar esto, pero hasta uno cambiar la escala de tiempo, por ejemplo, si quisiera uno. Entonces, en la medida que se hagan bien estas cosas del muestreo y de la cuantificación, ¿sí? Lo que yo voy a obtener como resultado sí es representativo de que le hubiera hecho realmente esas operaciones a la señal análoga, ¿vale? Sí, Vale, entonces, profe. es este último que usted tiene acá, sí es como ya la conclusión de lo anterior, De lo primero, sí. ¿sí? O sea, para que todos más o menos vayan viendo, pues realmente que es una conclusión, ¿sí? Que aquí me pongan ustedes, MATLAB es una herramienta muy útil para los ingenieros, eso no es ninguna conclusión de nada, ¿vale? ¿Está claro? Sí, 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 no. sí, señor. Sí. Profe, una Bien, cosa. señor. Es que nosotros, o sea, si se da cuenta arriba, nosotros solo dejamos expresado como que sí va a hacer lo del truncamiento y eso, pero es que no supimos cómo realizarlo. Porque es que, o sea, uno cuando ya los niveles, digamos, uno parte el rango, digamos, en 255 partes, ¿sí? Sí, Y nosotros buscamos que el truncamiento es como nomás eh, limitar el número de decimales, pero igual toca aproximar eso, pues, alguno de los valores que tiene la cuantificación. ok, bueno, Pero pues es entonces, lo mismo que estamos haciendo, entonces yo quedé como, ya, pues, ¿cómo es el truncamiento? vale, vale. Entonces, primero hay que aclarar varias cosas, ¿sí? Cuando usted tiene, cuando usted tiene una señal, ¿qué dibujo yo? A ver si puedo hacer aquí un dibujito. A ver, ay no, pero no, no, esta no, porque esta es la de mi profe. Uy, qué mal. A ver, Google. Así le daño pizarrón a mi profesor. Jamboard online. A ver si esta vaina me funciona. No, ay, Dios mío, pero ¿por qué me sale el mismo? Necesito uno nuevo. Recent, no. Owner, no. Ah, aquí, más uno nuevo. Waiting for Jamboard. Bueno, entonces espere y vamos a compartir aquí a ver si puedo hacer un morraco. Sí. Ujú. Bueno, ahí están viendo. Me sí, confirman, sí, por ya favor. llegó. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a hacer un matacho. ¿Sí? Entonces, en mi matacho, esto que estoy pintando acá, es que tengo un pulso maravilloso. ¿Sí? Por eso no me gusta casi dibujar porque mis dibujos son horribles. Esto que pinté aquí, esta línea horizontal, casi horizontal, es la línea de tiempo, ¿correcto? Entonces, la cuantificación ocurre es acá. Uy, miren, para arriba sí me quedó bien. ¿Sí? Entonces, los niveles de cuantización se van a formar es aquí, en esta línea vertical, ¿correcto? Entonces voy a marcar aquí unos hipotéticos niveles de cuantificación. Entonces, por ejemplo, supongamos que por acá hay uno, por acá hay otro,
y yo qué sé, por acá hay otro, y por acá hay otro, ¿vale? Sí, entonces, esos son hipotéticos niveles de cuantificación. La señal análoga, venga, esto es donde le cambia a uno el color a esta cosa, bueno, no importa. Ah, sí, mire aquí. Entonces, voy a pintar aquí en azulito, ¿sí? Voy a pintar lo que vendría siendo la señal análoga. Entonces, por ejemplo, la señal análoga, yo que sé, hace alguna vaina parecida a esto. Ustedes son muy chinos, pero ustedes no conocen o no vieron un programa, un mancito que se llama Bob Ross. Ah, ustedes que van a saber de eso. No importa. No. O sí lo conocen. No, no, señor. No. Bueno, Señor. seguro por YouTube lo pueden encontrar. En este momento me siento como Bob Ross. ¿Ese qué remera de Señora, ¿quién? Eso es mango afro. Es que que pinta, ¿no? la de full arremeda Sí, sí, sí. señor? ¿Es él, sí? O sea, no, yo hablo del original, de Bob Ross, no, no el que hace el video burlándose del man. Hablo del original, sí, que es un man con una pinta muy bacana, porque el man ya es un señor mayor. Bueno, ya era un señor mayor y yo era un chino, sí, así como ustedes, incluso más sardinito. Sí, y el man tenía su programa allá y entonces el man empezaba a pintar, o sea, el man arrancaba con un lienzo en blanco y empezaba y entonces decía, hoy vamos a contar una historia, no sé qué, y enseñaba a pintar. Sí, y entonces el man salía ya diciendo, sí, entonces aquí vamos a tener, y el man hacía un trazo y uno no veía ni un carajo de nada. Y aquí le vamos a poner no sé qué, y poquito a poco, y de verdad el man armaba unos cuadros ahí, ese man, ah, chima, me siento ahorita como ese man aquí, diciendo, mire, y aquí va nuestra señal análoga, tal, y de pronto hace algo. Aquí entonces voy a marcar, por ejemplo, instantes de muestreo. Uno por acá, otro por acá, otro por aquí, y yo qué sé, otro aquí, y tal vez otro acá, ¿sí? Entonces, ojo a lo siguiente, aquí en otro color, entonces, por ejemplo, las muestras deberían ser algo como esto. Fíjese que cuando yo busco mi valor específico de cada muestra dentro de la señal, ¿sí? Entonces prolongo acá, uy, mire, esta me quedó súper recta, ¡wash! ¿Sí? Si yo voy y miro, ¿sí? Por aquí con otro colorcito. Ah, con ese mismo verde, con ese mismo verde. Si yo, por ejemplo, vengo y miro acá, ¿sí? Entonces, pues, ninguno de estos coincide específicamente con ninguno de los niveles de cuantificación, ¿cierto? Quedan en algún punto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este quedó casi muy cerca de la mitad, este quedó un poco por debajo de la mitad, entonces me voy a ver este donde me quedó muy cerca de este, bueno, ahí como a la topa tolondra un poquito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo tengo varias opciones, ¿sí? Entonces, una de ellas es, por ejemplo, truncamiento, ¿sí? Truncamiento, ¿sí? El truncamiento es una cosa que dice, mire, este valor, ¿sí? Lo voy a llevar inmediatamente al que está más abajo, o sea, este se va a transformar en este, ¿sí? Entonces, venga, le ponemos aquí, tal. Este de acá se va a convertir en este, ¿sí? Este de acá, aun cuando esté aquí muy cerquita, se va a volver a este, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con este. ¿Listo? ¿Sí? Eso es el truncamiento, ¿sí? O sea, para ponerlos en otro contexto y que lo sientan ustedes realmente, ¿sí? Eso es lo que ustedes nunca quisieran que el sistema haga con sus notas, ¿sí? O sea, si el sistema de las notas funcionara por truncamiento, ¿sí? Es el peor escenario para ustedes, porque, por ejemplo, usted puede sacar 2.99 y entonces el sistema les va a llevar su nota a 2.9, o sea, pierde. Así tenga 2.99.9, ¿sí? Él inmediatamente les va a llevar eso a 2.9 y pierde, ¿vale? Entonces es el peor escenario para ustedes como estudiantes, ¿sí? A nosotros nos da igual, eso nada que ver con nosotros, ¿sí? Entonces vamos a borrar esto para explicar entonces el siguiente proceso. Bien, entonces el siguiente, ¿sí? Es lo que se llama el redondeo. Eso sí es lo que el sistema hace, ¿sí? Entonces el sistema, ¿qué hace? Dice, mire, esta está más cerquita de esta, entonces esta la voy a llevar acá. ¿Listo? Y dice, y esta está más cerquita de esta, entonces la voy a llevar aquí arriba. Eso es lo que hace el sistema con sus notas, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Cuando ustedes llegan a final de semestre, entonces están lloriqueándole a los profes para que les suba unas pocas décimas de forma tal que ese 2,94 se les convierta en un 2,95,1 al menos, ¿sí? Porque ese 2,95,1, ¿sí? Pasaría la barrera de la mitad y entonces lo sube arriba. Entonces ya ese 2,95,1 se les convierte en 3. Entonces, uy, pasó a la materia. ¿Listo? Eso es el redondeo. ¿Vale? Pero si, por ejemplo, usted le fue a lloriquear ahí al profesor, profe, mire, es que quedó en 2,94 para poder subir al 3. Y si el profesor no le para bolas o no le quiere ayudar o lo que sea, o simplemente el man es así súper estricto y dice, yo no le ayudo a nadie, baila, ese 2,94 se le convierte en 2,9. ¿Sí? Eso es redondeo. Bueno, ahí para que lo entiendan. Eso es el redondeo. Listo. Bien. El otro método, ¿sí? El otro método se llama aproximación por exceso. Entonces, ¿qué es la aproximación por exceso? Dice, mire, este es todo lo contrario a lo que ocurre en el truncamiento. En el truncamiento echaba para abajo, ¿sí? En la aproximación por exceso, entonces echas para arriba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aun cuando está por abajo de la mitad, igual lo va a echar para arriba. Eso es lo que ustedes desearían que el sistema haga con sus notas. Entonces, si a usted le quedó en 2,91, el sistema, si aproxima por exceso, se lo va a llevar al 3. ¿Listo? Entonces usted no tendría que estar lloriqueando porque del 2,94 le suban al 2,95,1, sino que simplemente el 2,89 se le convierte en un 2,91 porque eso ya lo llevaría al 3 y pasaría la asignatura. ¿Vale? Entonces, ¿hasta ahí entendías las diferencias entre unos y otros? Sí, señor. Señor. Listo. Señor. Ahorita entonces ya miramos entonces, por ejemplo, qué pasa en el famosísimo código ejemplo que tenemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Es que sí cerré. Lo cerré. Chabola. Espera un momentico. Espera un momentico. Ok. Ahora creo que era este. Listo. Bien. Entonces, aquí vamos. Les comparto entonces acá, bueno, toda la pantalla. Bueno, acá. Entonces, este es el código ejemplo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, fíjense que toda esta primera parte, pues es muy similar a lo que teníamos hasta acá, es lo que teníamos antes, ¿sí? La señal continua, el tema del muestreo, todo el arroyo, ¿sí? Aquí ya estamos dibujando nuestra señal de tiempo discreto y entonces a partir de este punto es que vamos a meter todo lo de la cuantificación de la señal. Entonces, estas operaciones de acá, ¿sí? Como yo les expliqué en el otro video, pues tienen que ver con calcular, ¿sí? Desde el nivel más abajo hasta el nivel más arriba, cuáles serían los valores, ¿sí? Correspondientes a la cosa. O sea, en otras palabras, si nos volvemos aquí al Jamboard, ¿sí? Estamos calculando este y este, ¿sí? Los valores específicos que tendrían cada uno de estos escaloncitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso ocurre acá, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué pasa? ¿Sí? Aquí entonces tenemos estos ciclos, entonces fíjese que el de más afuera, que es el for, ¿sí? El for, él va recorriendo cada una de las muestras, ¿sí? Es decir, si nos volvemos acá, él va mirando la primera muestra, la segunda muestra, la tercera muestra, la cuarta muestra, una por una, ¿sí? Va mirando, ¿sí? Obviamente el programa conoce este numerito, ¿bien? Y conoce estos, ¿sí? Y lo que pasa aquí, entre estas cosas, ¿sí? Es que para la primera muestra, entonces el man empieza desde el nivel de más abajo a ver en qué momento, ¿sí? Se cumple esta condición, ¿sí? Entonces, fíjese, esta de acá, ¿sí? Pues es el valor como tal de la muestra, el que sería como el valor análogo, ¿sí? Y está mirando con respecto a esto, ¿sí? Estos son los diferentes niveles de cuantificación. Fíjese que pues la J es el contador
voy mirando el primer nivel, ¿sí? Entonces, entonces, en el momento en que se haga, en que el valor, o sea, mientras el valor de mi muestra análoga sea mayor al nivel de cuantificación, la cosa va a seguir avanzando. En el momento en que esta no se cumple, ¿sí? ¿Qué quiere decir que no se cumplió? ¿Sí? Fíjese que mi valor análogo puede estar aquí arriba, ¿sí? Entonces yo empiezo a mirar por acá. ¿Es el verde mayor a este? Pues sí, entonces sigo. ¿Es el verde mayor a este? Sí, entonces sigo. ¿Es el verde mayor a este? Sí, sigo. Entonces, pum, me paro aquí. ¿Es el verde mayor a este? No. Y ahí se sale del ciclo. ¿Sí? Aquí se sale del ciclo. Y entonces dice, bueno, entonces coja y la señal cuantificada, ¿sí? Póngale el valor de ese nivel. ¿Listo? Entonces, esto estaría aproximando por exceso. ¿Correcto? Yo no me acuerdo qué dije en el berraco video que les publiqué, ya no me acuerdo qué dije. Pero entonces aquí, ya analizando la lógica de esto lo está haciendo por exceso. ¿Vale? Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Cambiar esta lógica que aparece aquí, en esta línea. ¿Sí? ¿Para qué? Si quieren hacerlo por redondeo, ¿sí? Entonces toca estar mirando este y este. En el momento en que encuentre que ya quedó en medio de estos dos, ¿sí? Entonces, lo siguiente que tiene que hacer es tomar la decisión. ¿Está por arriba de la mitad? Súbalo. ¿Está por debajo de la mitad? Bájelo. ¿Listo? Si lo quieren hacer por truncamiento, entonces en el momento en que se pase, ¿sí? Entonces coja este y devuélvalo al anterior. ¿Listo? Entonces ¿Tolis? con el comando fix, ¿no? Pues sí, lo puedo hacer con ese, pero entonces yo no me acuerdo si ese comando lo haces con enteros. Ahí te voy a mirar. ¿Sí? Yo lo que les diría es que lo hagan aquí, pues en esta lógica. ¿Sí? O sea, es que ya está, ya está. Ustedes lo único que tienen que cambiar es esto, este pedacito que hay acá. ¿Sí? Entonces le tienen que agregar o quitar o cambiar aquí condiciones a este while y ya el programa lo hace, haría el resto. ¿Sí, Pi? Ok, sí, señor. Sí, porque, o sea, los valores que ustedes les están dando acá, los valores que les están dando acá no son enteros. Y creo que las funciones esas de floor, fix, no me acuerdo cómo se llaman, son como 4 funciones diferentes, trabajan es con números enteros. ¿Sí? Entonces no les saldría. ¿Cuál es? Una es floor, otra es fix, otra es... ay, no me acuerdo. Sí, o sea, le aproximan eso, es pero al siguiente o bueno, al siguiente o al anterior o al tal número entero. Entonces tienen que revisar eso, ¿sí? Tienen que revisar eso. Pero pues yo creo que es más fácil si ustedes simplemente pues piensan un poquito y ajustan aquí esta condición del while, ¿sí? Para que haga los diferentes, ¿cómo se llama? Pues los diferentes métodos de aproximación, ¿sí? El de truncamiento, redondeo y por exceso, ¿vale? ¿Estamos? ¿Sí aclara un poquito eso la vaina o no? Sí, señor. Listo. Sí, sí, señor. Vale. ¿Algo más que ahí esté pendiente, que toque aclarar? Profe, una pregunta. Otra. Señor, dígame. ¿Hasta cuándo tenemos para subir el documento corregido? Esa es una excelente pregunta. Espero porque ¿Por me ahí toca que entrar está del aula la otra virtual. semana o cuándo? Eh, Creo que está como para el... Ya le digo. Ya le digo ¿El con otro precisión. mes, no? Digo, el otro mes no, tampoco. No, eso toca subirlo antes del martes, pero ya le digo, esta vaina le digo por molestar. A ver, que entre a la jaula virtual. Ya le digo, un momento.
Momento, procesamiento digital de señales, jaula virtual. Y esta es la primerísima tarea, ¿cierto? Permitido hasta, solo hasta el domingo 9 de agosto. Bueno, démosles esperen, yo hago aquí una cosa. Yo hago aquí una cosita. Y dejémosla. La siguiente clase es el martes con los otros jóvenes. Entonces dejémosla para... bueno, para el lunes. Tienen hasta el lunes a medianoche para subir la corrección en el mismo lugar. ¿Listo? O sea, en la misma actividad Listo, profe. donde subieron la versión actual, ahí suben de una la corrección. ¿Está listo? Listo, profe, gracias. Revisemos si, ya que estamos hablando de eso, pero yo... Al subirlo se elimina el anterior o se dejan los dos. No, señor. No, ahí quedan las dos. Ahí quedan las dos. Precisamente eso es lo que quiero ver en este instante. Quiero ver en este instante que esté pues habilitado precisamente porque no les va a molestar con eso. Momentico. Tarararara. Aquí. Sí, ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Ahí pueden subir los dos archivos. O sea, el anterior, el que ya tienen, y el nuevo pues con las correcciones. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Vale. Ok. ¿Algo más que comentar? ¿Algo más que decir? ¿Alguna otra pregunta, duda? Ya que estoy aquí en la jaula virtual, acuérdense que me tienen que subir informe de laboratorio aun cuando no tengamos sesión de laboratorio mañana. ¿Sí o no? En eso habíamos quedado, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Entonces, espérenme un segundito, revisamos. Sí. Profe, o sea, para la otra semana está la segunda tarea y la corrección de esto, ¿sí? Sí, señorita. Es correcto. Es correcto. Ok, venga a ver. Tum, listo. Ahí está configurado para que puedan subir el informe de laboratorio antes de... tienen plazo hoy y mañana como hasta las 9 de la mañana, creo. Para subir la cosa del laboratorio. Bueno, con respecto a lo del laboratorio, ¿sí? Ahí sí les recomiendo algo, ¿sí? Mire, no hagan el informe de laboratorio que porque me lo tienen que presentar, que porque yo lo voy a ver. El espíritu de ese informe que ustedes están subiendo, ¿sí? Aun cuando mañana no tengamos la sesión como tal, ¿sí? Es para que ustedes revisen, cuando en el momento en que ustedes se sientan a escribir esa vaina, ustedes créanme que están haciendo un ejercicio en donde se están evaluando ustedes mismos, ¿sí? Yo creo que eso muchas veces es más importante que el que yo los evalúe a ustedes, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes se hagan una evaluación de ustedes mismos en cómo están avanzando en el trabajo y sobre todo cuáles son las dificultades que están teniendo y que empiecen a pensar en cómo resolverlas. ¿Sí? O sea, no lo piensen porque yo lo voy a ver o que porque no sé qué, o sea, olvídense que eso, o sea, no lo piensen para mí, piénsenlo para ustedes mismos, ¿ok? Eso es más útil que incluso que yo lo vea. ¿Está claro? No sé si me entienden el espíritu de la vaina, ¿sí? Por eso les pido que igual hagan informe para mañana, aun cuando no vamos a tener la sesión, ¿sí? Es para que ustedes se hagan su propia retroalimentación, ¿vale? Sí, Vale. véanlo así, pues yo sé que es trabajo y ustedes y tienen mucho que hacer, pero pues hagan un poquito el esfuerzo, ¿vale? Listo, profe. Bueno, entonces, no siendo más, creo que ya con esto terminamos por el día de hoy. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, gracias. Muchas Sí, gracias. señor.